2015, luego de haberme graduado de la Escuela de Artes Plásticas de diseño gráfico. Ya yo conocí a Carlitos, ¿no? Nos conocíamos hace un rato, pues, por la escena. Somos, o sea, estudiamos en dos generaciones diferentes, o sea, no coincidimos en la Escuela de Artes Plásticas. Ya cuando yo estaba en la Escuela de Artes Plásticas, ya Carlitos se había graduado hace un rato. Y coincidimos pues en la escena, ¿no? A través de amigos que teníamos en común. Y nos habíamos hecho amigos y ya pues coincidimos un poquito más heavy cuando nos encontramos básicamente en la misma posición en el 2016, ¿verdad? Wow, sí. Pues buscando un espacio de taller, más que todo, no había ni siquiera un concepto o una idea de abrir un espacio de exhibición. Realmente esto fue, o sea, pura casualidad y fue totalmente orgánico el hecho de que pues se creara, ¿no? Más adelante un espacio de exhibición. So, coincidimos en que los dos en algún momento necesitábamos taller. Creo que a lo mejor había algún tipo de admiración mutua, ¿no? En lo que se trabaja, y las temáticas que abordamos, ¿no? En nuestra obra plástica. Y entendíamos que a lo mejor podíamos hacer un buen equipo de taller y pues más o menos en esa onda fue que nos vimos en la situación de buscar un taller y entonces pues llegamos a la Serra. Pues porque ya en la Serra había un movimiento hace un rato de amigos que habían tenido o tenían en aquel momento, ¿no? Taller en la calle Serra, que eran momentos donde había la proliferación de los espacios independientes y los artistas con talleres en esta área era mucho más amplia, ¿no? Que lo que es ahora en el 2021, ya que pues se ha ido reduciendo un poco al desarrollo de la calle. También hay una cuestión de gentrificación de espacios, de desarrollo, de inversión, de crecimiento de restaurantes y una escena culinaria que a lo mejor no era lo que estaba sucediendo en ese momento, pero pues el movimiento de gente y la cuestión del street art y muchas cosas que iban pasando, ¿no? Como a la misma vez en la calle, pues a lo mejor dieron ese tipo de dirección para llamar la atención y entonces pues que la gente se interesara más por la calle en otros espectros a lo mejor que no necesariamente eran el arte contemporáneo o también la escena de street art, de arte urbano que era bastante pues heavy en la calle porque allí se desarrolló y se desarrolla por muchos años un festival que se conoce como Santurce Lake, que también ha sido como ha dado inicio, ¿no? Y pie también a la colaboración entre artistas, galerías, proyectos más en la calle, exhibiciones de espacios independientes, de artistas o de proyectos nuevos. Y entonces así más o menos es que pues nosotros llegamos al kilómetro. Nada, mi nombre es Carlos Ibarra, estudié en artes plásticas del 2000 al 2005, un bachillerato en pintura y medios multidisciplinarios. Yo llegué al arte básicamente pues yo siempre digo que por mi mamá, porque yo era como, tengo tres hermanos, bueno, tres hermanos y una hermana, pero de los tres que vivíamos aquí en Puerto Rico, pues yo siempre he sido el más, el que le gusta la calle. Y como el más, como el más jodedor de todos. Mis hermanos eran bien tranquilos. Y entonces mi mamá en el transcurso de mi adolescencia, etcétera, para calmar mis ansiedades internas, en clases de guitarra, me puso en, bueno, un montón de cosas. Para entonces, de estas cosas que me pone en unas clases de pintura que daba el municipio de Bayamón, que eran gratuitas y que en principio pues dio pie a que yo conociera, ¿verdad? Y me expusiera a profesores que en ese momento hacían impresionismo. Y pintura muy clásica. Entonces empecé a tomar estos cursos y, mano, yo no sabía nada, o sea, nada de arte, no sabía qué iba a hacer. Siempre me había gustado la literatura, pero no entendía cómo entrar ahí, qué méritos uno tenía que tener. Yo venía de escuela pública y aunque yo tuve buenos profesores de español,
pues aquí la escuela pública está bastante mancillada y no es relativamente muy buena. Entonces, pues nada, terminé que participaba en eventos que organizaba la municipalidad y de pronto me daban como premios metálicos y yo decía, diablo, esto está bueno, 300 pesitos. y en eso como que yo dije, mano, no sabía qué hacer con mi vida y dije, mira, yo quiero estudiar en la Escuela de Artes Plásticas. Y entré en la Escuela de Artes Plásticas, no, ¿cómo se llama? La secundaria que es específicamente para eso, que se llama la Central, pues no me escogieron, pero hubo un proceso de portafolio y otro que era de seminario. Tomé la ruta de ver si entraba por portafolio y pues me cogieron. Y que pues me encaminé, ¿verdad? Primero con la pintura y después fue desarrollando otro tipo de trabajos o más objetuales, video, instalación, etcétera. De ahí, ¿verdad? Hasta el momento que nos encontramos hoy, pues coincide un poco con lo que dice Gillo. Nosotros teníamos una necesidad de taller. Nosotros habíamos tenido uno ya en San Juan, Gillo por uno de los espacios culturales que provee el municipio de San Juan y yo en otro, pero por una cuestión de politiquería, pues se acabó ese taller para nosotros y nos vimos la necesidad de tener un espacio para poder trabajar. Este espacio que menciona Gillo, que fue el primero en la calle Cerda, de las 3 veces que nos hemos tenido que mudar, estructuralmente tenía como un espacio que dividía lo que es taller y tenía un espacio adicional que quedaba frente a una vitrina. Era una antesala antes de entrar al taller y entonces pues... Parece que era como un edificio comercial o algo y después tenía esa estructura interna. Entonces nosotros nos dijimos, mano, esto funcionaría como para hacer open studios y poder exhibir el proceso, ¿verdad? El trabajo procesual de ambos, pero luego como empezamos a pensar que podría también funcionar para hacer exhibiciones de artistas de Puerto Rico o organizar como colectiva. Y así empezó así empezó más o menos como la dinámica de organizar exhibiciones temáticas. Y en términos del título de kilómetros, pues surgieron varios títulos a principio, pero todos los títulos, sabes que la palabra pesa bastante, entonces todos los títulos que nosotros teníamos, o no títulos, nombres para el espacio, venían como cargados de actividades y de responsabilidades que nosotros no necesariamente queríamos asumir. Entonces una vez como estábamos afuera pensando qué título sacar y vimos un letrero verde de estos de tránsito que decía kilómetro 0.2 que estaba justo al frente de nuestro espacio. Y los dos nos miramos y fue como, ¿por qué no le ponemos kilómetro 0.2? Y así nos evitamos tener que ponerle nombres que tengan cargas adicionales, que nos hagan esclavos de programaciones, etcétera. Y así fue como surgió más o menos el nombre del espacio. Bien, ahora que yo lo pienso, ¿verdad? Quizá en el momento eso no fue lo primero que se nos ocurrió, pero tiene que ver mucho con que el arte es un camino de resistencia. Y resistencia, pues, en todos los sentidos que, ¿verdad? Que uno se puede imaginar. Es un trayecto que hay que caminar paso a paso y sobre eso, pues resuena con la idea de que trabajando con artistas de latitudes que nos interesan, expande la visión como de geografía, ¿no? Para establecer lazos y vínculos. Nosotros como que pienso que yo creo que yo estamos bastante claros de que nosotros notamos que muchos de los espacios en Puerto Rico tenían como visión primaria una visión como meramente económica, ¿no? Porque pues, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, como todo el mundo sabe, y eso ha marcado y ha influenciado cómo se ha desarrollado pues, el sistema del arte. Y el sistema del arte cuando está inmiscuido y atado al mercado. Entonces, cuando tú estás en una universidad, los referentes y las referencias que se barajan siempre siempre apuntan a una estructura de mercado mirando solamente una dirección. Es unidireccional, no es mirar al norte, mirar a lo que tienes, ¿verdad? Como más cerca, más fresco del referente, ¿no? Todo, es como que yo sentía que en la Escuela de Artes Plásticas todo el mundo miraba libros
y Coffee Table Books para ser grandes pintores y que te coja una galería y dar como un batazo, sacarle del parque un home run y hacerte rico con el arte. Pero nosotros siempre nos ha interesado, yo pienso, como y marcado un poco por la resistencia, Sí, por los no, procesos de, ¿verdad?, políticos de Puerto Rico, otro tipo de yo aspectos. creo que en verdad todo fue más basado realmente, pues, como les dije anteriormente, como fue tan orgánico, porque realmente todo se basó, ¿no?, en lo que nosotros hacíamos como artistas a nivel personal y las cosas que nosotros como artistas pues nos interesa a desarrollar en nuestro cuerpo de trabajo, ¿no? Y partiendo de ahí, ¿no? De nuestros intereses, ¿no? De cómo el arte, ¿no? Pues es una reacción a la sociedad en la que uno vive, ¿no? En el caso de nosotros, pues tiene que ver de más con estatus político y entonces ya partiendo de ahí, ¿no? Pues teníamos a lo mejor como que estábamos afinados, ¿no? A hablar o a trabajar temas que convergían, ¿me entiendes? En muchos casos, ¿no? Y así mismo fue que realmente yo creo que se desarrolló todo dentro del espacio. Inclusive nosotros pues en algún momento nos planteamos cosas y dijimos cosas que yo decía, wow, mano, qué sé yo, por ejemplo, yo decía a Carlos, yo me recuerdo decirle a Carlos, mira, bro, yo no quiero ser galero, yo no quiero vender arte, esto es muy complicado. Y 5 años después, brother, pues estamos haciendo otras cosas, ¿me entiendes? No necesariamente me considero un galerista, pero pues han venido cosas por añadidura, ¿no? Que uno pues ha tenido que tomar, porque pues el proyecto y son cosas que son puertas que se abren, más refiriéndome a lo mejor a que en algún momento el espacio empezó bien, pues no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir, no teníamos idea de cómo se iba a pagar el espacio, antes pagamos todo el bolsillo, en algún momento nos dimos cuenta como que, mira, Carlos, en verdad, yo no sé cuántos años más nosotros podemos seguir manteniendo un espacio que a lo mejor no cobre por ventas, que sea totalmente, ¿me entiendes? Como algo bien amistoso y siempre ha sido amistoso, ¿no? Pero hay cosas que uno pues se tiene que plantear, ¿no? Para la supervivencia del proyecto, ¿no? Pues nosotros poco a poco pues hemos como ido aprendiendo a cómo pues subvencionar proyectos, cómo producirlos, cómo buscar ayuda, y entonces, pues todas esas cosas, mano, son cosas que nada, que han estado en el camino. Como dice la canción esa de Roy Brown, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ya pues son 5 años, 3 mudanzas, nos han expulsado de espacio las cosas, o sea, hemos pasado como por diferentes cosas, terremotos, un huracán devastador, pandemia, y entonces pues Política. exacto, problemas políticos, la renuncia de un gobernador, y entonces todo ese tipo de situaciones, ¿me entiendes? Que son sociales, que van y aprietan directamente, ¿no? El botón del proyecto, de cualquier proyecto, ¿no? En el país, pues son cosas que realmente nos han ayudado a cómo reinventarnos y estar preparados pues, para continuar, ¿no? Con la meta que tenemos en este momento, ¿no? Que es pues obviamente una de las metas siempre es pues, la estabilidad del espacio, ¿no? Porque si la estabilidad del espacio físico, pues se nos haría un poco más complicado porque estamos acostumbrados a crear con un espacio físico y no un proyecto a lo mejor más satélite o móvil. Y yo creo que realmente, pues más o menos ha sido todo así como bien, como muy sin planificar, ¿no? Son cosas que hemos aprendido y que simplemente, pues ya después de 5 años, pues se han vuelto hasta rutina, ¿no? Organización de escribir mails, de contactar, de mantener al tanto, o sea, son muchas labores y muchos sombreros, el diseño gráfico, el diseño de la sala, todas esas cosas, ¿no? Que por lo general a lo mejor en un museo, pues hay mucha gente que se encargan de hacer esas cosas, pero yo creo que ustedes saben igual ¿me entiende? Igual que nosotros de esto, que uno tiene que asumir roles y sombreros que a lo mejor uno no quería o no quiere o no sabe hacer, pero pues porque simplemente somos dos personas, pues son cosas que uno tiene que decidir que las tiene que hacer uno por el momento, ¿no? Mientras uno no tenga a lo mejor la capacidad para subcontratarnos un servicio, pues nosotros pues nos hemos puesto esos sombreros, algunos sombreros ya no los hemos quitado, y todos los días nos ponemos uno nuevo, y todas esas cosas, mano, son pues las cosas que en verdad hemos aprendido y ha sido como que súper beneficioso, ¿no? Tanto para nosotros como artistas,
como para, pues, para nuestra expansión de conocimiento y de lazos. Como muy bien ustedes saben, ¿me entienden? Porque si no fuese por a lo mejor por los viajes o por estas ferias, ¿me entienden? No nos hubiésemos conocido. Y ya hoy, ¿cuántos años llevamos de amistad, no? Y de colaboraciones y así como hemos conocido a gente bien bacana como ustedes de la familia de Sagrada, pues a mí así mismo también ha sido con otros contactos, ¿no? Que en el camino hemos hecho y entonces pues esa misma colaboración y esos contactos pues son las que dan pie, ¿no? A que el proyecto se mantenga y se sostenga en constante actividad e intercambio con no necesariamente, ¿me entiende? Cosas directamente relacionadas con Puerto Rico, sino a nivel Latinoamérica, Caribe, Centroamérica y por ahí va la cosa. Pasó en Chile, que Pues de las crisis, pues yo creo que la primera crisis y la que siempre se mantiene constante es que, ¿verdad? En Puerto Rico yo creo que es un lugar que en el sentido cultural a lo mejor no hay un apoyo tan directo a los artistas, ¿no? Como para incentivar, yo pienso que realmente la escena de arte y la escena cultural, ¿no? Hablando más en general de artes plásticas, teatro, música y ese tipo de cosas, creo que aquí en Puerto Rico es bien grande, ¿no? Pues por el legado cultural que se tiene, ¿no? Las diferentes colonizaciones, hay como mucho legado de diferentes culturas, ¿no? Que se sobrelapan, ¿no? Y pues componen la cultura de este país. Y entonces, pues a lo mejor como la institución que más se debería encargar de eso, ¿no? Y la que más tiene renombre, pues es el Instituto de Cultura de Puerto Rico, que es una institución que desde el día que se fundó, que empezó con una gran visión, ¿no? Y como una institución bastante grande, pues desde ese momento, esa institución como que a lo mejor fue mejorando y de algún momento para acá, ya pues hablando más desde los 2000, pues es una institución que siempre se ha visto afectada por los recortes presupuestarios del gobierno. Pues todos los años y cada cambio de gobernador, pues siempre hay recortes presupuestarios a los fondos y entonces el sector cultural es el sector que siempre, ¿me entiendes? Por ahí se recorta, o sea, es el sector cultural o el sector educativo, por ahí siempre va la cosa, o sea, es la educación o es la cultura. Pero también hay ahí una intención ideológica de desmantelar el Instituto de Cultura porque ese es el epicentro de la resistencia. O sea, Puerto Rico es una nación cultural. Entonces, desmantelando y dejando inoperante un Instituto de Cultura es que logran otras cosas que se proponen ideológicamente, ¿verdad? Los gobiernos para callar muchas cosas, la resistencia. Entonces, esa es una crisis. Puerto Rico siempre ha habido, Puerto Rico es una crisis en sí misma, pues porque es una colonia y ya nace de la cuna de la crisis política, ¿no? Entonces, luego está que Puerto Rico geopolítica y geográficamente, pues está a merced de los desastres naturales, ¿no? Y a la misma vez la crisis política económica se ve afectada porque Puerto Rico lleva 15 años consecutivos en recesión desde el 2006. En un patrón sin precedentes donde los gobernantes tomaban dinero federal prestado pues, para pagar préstamos que hacían, dejaron al país con las arcas vacías, o sea, un país inoperante que ahora es manejado por una junta de control fiscal impuesta en el 2016 por el gobierno de Barack Obama, donde estas personas, estos 7 jinetes del apocalipsis, deciden para dónde va el dinero. Entonces ahora hay recortes en todos los sectores, ¿verdad?, que garantizaban como una estabilidad social. Eso es otra crisis. A eso tú le puedes sumar pues los huracanes que del 99 han atacado Puerto Rico, ¿verdad? George fue el 98, el 99. El 99. El más grande en un periodo de 100 años fue el que nos azotó en el 2017. Fue María. Que fue el huracán María, que todo el mundo conoce más o menos, que murieron básicamente 3.500 personas. Luego nos hemos enfrentado pues a terremotos. Entonces a todo esto es que como nosotros no vivimos necesariamente de esto, la gente podría decir, pero ¿en qué afecta un terremoto si no se cayó kilómetros? El kilómetro está en pie. Bueno, se afecta porque si uno trabaja en un restaurante o en un bar para sostener
kilómetros, pero hay un terremoto y se va la energía eléctrica por 2 semanas, pues tú no puedes generar dinero y por ende, si no tienes dinero en ese bolsillo, ¿cómo tú vas a pagar la renta de un espacio? El huracán fue en el 2017 y este país estuvo inoperante, no sé, como yo diría casi como 6 meses que fueron bien heavy, ¿no? Ya después de eso fue heavy, pero a lo mejor había más energía eléctrica, había más recursos, ¿no? En los supermercados y eso, pero justo cuando sucedió eso, que realmente el espacio a lo mejor no lo perdimos físicamente, pero al estar la galería inoperante, o sea, sin proyectos corriendo, y en ese momento pasó algo que como les había hablado, que la calle estaba también, la calle la gente, o sea, ha cambiado un montón, pues, o sea, la calle la compraron literalmente completa y en aquel momento que nosotros estábamos en el espacio, nos expulsaron las cosas del espacio sin nosotros, ¿me entiendes? Sin nuestro consentimiento. Nosotros un día para otro nos enteramos que no teníamos espacio y que nuestras cosas las habían tirado en otro espacio que estaba al frente. Con generadores eléctricos empezaron a hacer construcciones y básicamente nos desahuciaron de ese espacio. Aquí hubo un éxodo, no migración, éxodo, de miles de personas que salieron en Huracán. Entonces, evidentemente, las casas bajaron de precio y entonces el que tiene dinero, pues esa crisis no le afecta. Entonces empezaron a comprar propiedades a bajos costos y ese edificio fue uno de los que compraron y básicamente hubo un desahucio forzado. Pero luego, si tú le quieres contar. Y entonces ahí ya pues fuimos buscando entre los espacios, que es el que hoy día estamos, que llevamos 3 años, y entonces pues ahí pues nosotros en verdad como volvimos a empezar desde cero, ¿no? Y entonces pues básicamente eso ha sido, ¿no? También estuvo el terremoto, que realmente físicamente al espacio no afectó, no se cayó el techo, no se rompió nada, pero pues el país entra en una recesión nuevamente, ¿no? De esperar por ayudas federales, esperar que... Sí, energía eléctrica, por ejemplo, cortes de agua, o sea. Y entonces así como la cherry on top, pues la pandemia, que pues de momento pues paró todo nuevamente, o sea, y en este caso pues la pandemia estuvo bien heavy porque es mundial, ¿no? O sea, no es como el huracán que nos afecta a nosotros y que a lo mejor alguien puede ayudar de afuera o algo así, no, la pandemia es mundial y entonces se paró todo. Y simplemente como que dijimos, mira, mano, creemos que hay una escasez de fondos y de recursos para los artistas. Estamos buscando a lo mejor cómo podemos ayudar al sector cultural y ahí pues se nos ocurrió la idea de empezar a hacer llamadas, ¿no? A personas que apoyan el proyecto, a lo mejor coleccionistas, amigos, conocidos, personas que trabajan en el sector cultural para entonces levantar un fondo para proveer ayuda a artistas que se habían visto afectados por la pandemia. Y dentro de esa búsqueda que en algún momento pues nosotros nos planteamos dar, creo que en un principio nos pusimos como meta conseguir dinero para dar 20 ayudas de $500 a los artistas, ¿no? Pero ya luego de eso, pues se fueron sumando las ayudas, apareció gente que estaba interesada en apoyar el proyecto mano, yo no me recuerdo muy bien, pero terminamos dando como unas 60 ayudas de $600 a artistas. Que más, eran como 100. Era como, Yo creo que llegamos. Sí, al principio, bueno, con lo que recogimos del sector privado, pudimos impactar 25, pero luego una fundación se enteró ¿verdad? Que estamos haciendo ese tipo de gestión. Gracias, Mari. Y a través de patrocinadores fiscales, extendieron y parearon las ayudas, que en vez de 250 fueran de 600 a todas las personas que habían sometido básicamente la convocatoria. Por eso se tuvo que abrir una segunda tanda, pero lo importante es que nosotros teníamos que poner la acción en la palabra y como hay una misión ideológica del proyecto, pues eso era una manera también de darle continuidad, ¿verdad? A lo que es esa misión. Teníamos que hacer algo no nos de brazos cruzados no nos podíamos quedar. Yo creo que cuando hicimos el llamado, ¿no? Y empezamos a tocar puertas y eso, pues inclusive nosotros llamamos a muchas instituciones culturales
Mano, para nuestra sorpresa, pues dijeron presente muchas de ellas. La gente como que respondió muy bien y las instituciones, es que todo el mundo estaba muy claro de la necesidad, ¿no? Que estaba pasando el sector cultural en ese momento. Y fue totalmente, yo pensé que iba a ser más difícil levantar el dinero y para nuestra sorpresa, pues a lo mejor Ya los 2 o 3 días teníamos. sí, mano, o sea, habíamos hecho las llamadas y la gente como que no titubeó mucho en decirnos que sí, vamos a ayudarlo, sí, quiero apoyar al artista, y así poco a poco, ¿me entiendes? Se fue corriendo la voz, ¿no? Y inclusive ya luego de cerrar las ayudas, a veces teníamos emails de personas del sector cultural, a lo mejor curadores de otros países, escribiéndonos con referente al fondo que habíamos abierto, que si todavía estaba abierto porque querían aportar. Y entonces pues todo ese dinero se recibió y se pasó para adelante. Y entonces pues se colaboró, inclusive el Museo de Arte Contemporáneo, como llegó el momento que entraron pues todos esos fondos de la fundación, que eran, o sea, es mucho dinero para nosotros, para la capacidad de nuestro espacio manejar, pues ellos fueron también como ese, como ese mediador, ¿no? Que ayudó a desembolsar estos pagos a los diferentes artistas, ¿no? Y entonces o sea, se ayudó todo, o sea, los museos ayudaron a los espacios ayudaron a los museos, los artistas ayudaron a los curadores ayudaron a los artistas, en algún momento tuvimos jurado también para la selección, que en algún momento no teníamos ni claro si podíamos pagarle al jurado y también se consiguieron fondos para el jurado, para pagarles por su labor, ¿no? Porque también es una labor ardua. Y ver las historias de por qué necesitaban eso, que era algo que yo no quería saber porque, o sea, no queríamos entrar como en ese tipo de, ese medio blandito para eso. Y, o sea, nosotros no queríamos que fuera alguien externo realmente. Historia fuerte. Entonces era como mejor no saber y que lo haga personas ajenas, ¿no? Para no entrar en conflictos, pero sí. De la cita porque es amigo, es cuñado, es primo. Y pues aprovechamos también que eso estaba sucediendo para entonces pues crear pues, la primera exhibición, no post pandémica porque estamos en la pandemia, pero la primera exhibición ya luego de que haya empezado la pandemia, que fue una exhibición que hicimos virtual, y entonces pues creamos esa exhibición que se llamaba Primavera Viral, y entonces ya poco a poco ahí pues empezamos a tener conversaciones de las exhibiciones que ya habían sido pospuestas, proyectos que estaban anticipados, ¿no? Para el año anterior, pues retomarlo. Y ya luego de ahí hicimos el show de Bobby Héctor Madera de Leyendas de la Cancha. Después de ese show se hizo la presentación del mediometraje de Sofía Gallizá, que se tituló Celaje, y ya luego de ahí se hizo nuestra exhibición de 5º aniversario, que fue en el mes de diciembre, que se tituló Landmark, y ahora la exhibición que tenemos actual, que es la exhibición de Causa Común de Alberto Sayas Montilla. So, ha sido básicamente lo mismo, o sea, ha sido bregar con las situaciones que nos enfrentamos, ¿no? Tratar de crear nuevas cosas o cambiar las cosas y el modo de operar, ¿no? Para que el espacio vuelva otra vez y funcione, para que después, para por lo menos estabilizarlo, ¿no? O sea, porque siempre la meta es que el espacio esté estable, ¿no? Y pues con los espacios que también nos rodean, que siempre son bien importantes, ¿no? No, o sea, ya hoy en la Serra, como les había dicho que había muchos espacios, pues ya hoy no hay tantos espacios. En algún momento yo te podía contar que cerca del bloque podían haber de unos de 8 a 10 espacios operando, hablando de espacios a lo mejor no necesariamente de exhibición, pero talleres de artistas, espacios expositivos, plataformas de culturales, ¿no? Que inviten al público a desarrollar actividades que no sean a lo mejor tan rígidas como las que se desarrollan en un museo, ¿no? Y hoy día yo creo que somos como 4 espacios que quedamos en la calle Serra, el Kilómetro, está el Lobby, que es de Vanessa y Melissa, que son colegas y somos o sea, somos súper amigos, hay una relación muy afín, hay una preocupación siempre porque ambos espacios, ¿me entiendes? Nos preguntamos que si están bien los espacios, que qué vamos a hacer entonces si no estamos bien los espacios, cómo podemos colaborar. Está Recinto Serra, que es el espacio de Jaime Rodríguez Crespo, que también es amigo, compañero, artista y gestor,
y está el espacio de la Galería 787 de Alexis Busquet, que él es uno de los fundadores, ¿no?, del proyecto de Santurce Ley de Arte Urbano, y eso básicamente, ¿me entiendes?, son los espacios que quedan, ¿no?, ya luego del exilio de muchos de los espacios que se vieron pues afectados pues por la construcción de la calle, por el desarrollo de la calle, porque simplemente a lo mejor no tenían la capacidad de poder mantener un proyecto, ¿no?, bajo una nueva renta, o simplemente proyectos que se pensaron como proyectos efímeros que iban a durar 2 o 3 años y eso fue lo que duraron, porque hay proyectos que se hacen así, ¿no? Ahora Carlos y yo, nosotros colaboramos y paralelo al aniversario de nuestros amigos de la embajada, que es la galería que corre Christopher y Manuela, que es otro tremendo espacio, que también una relación súper afín, que nos preocupamos mutuamente por la estabilidad de ambos proyectos y siempre estamos pendientes a ver en qué manera podemos colaborar, ¿no?, para expandir pues, los proyectos. Y entonces pues nosotros abrimos una exhibición que es bien curioso porque la primera exhibición del kilómetro fue Elecciones Coloniales, que partía, ¿no?, de las elecciones que se estaban dando en ese momento, que son a 4 años en Puerto Rico, y entonces pues creamos este show que era paralelo al aniversario de embajada, en un espacio que ellos tienen que se llama La Oficina, que se llama la historia de la repetición, y básicamente pues eso narra pues otra elección más, ¿no?, en Puerto Rico, Sí, habla como un loop histórico, ¿no? De que no importa qué pase con estos procesos de democracia participativa, ya sabemos con anterioridad qué es lo que va a suceder o cuál va a ser el resultado antes de que eso suceda. No, y ahora más que como cuando Carlos les comentó que hay una Junta de Control Fiscal, y entonces la Junta de Control Fiscal está por encima del gobernador, ¿no? Que se supone que vivimos en un país democrático donde supuestamente escogemos a quien nos gobierna, pero realmente quien nos gobierna tiene que rendirle tributo a estas 7 personas que nosotros no las escogemos. So, básicamente no es tan democrático. Inclusive no, la gente, o sea, y esto a nivel personal, la gente piensa que las elecciones van a solucionar, ¿me entiendes? A lo mejor el problema porque viene a lo mejor un nuevo gobernador, pero realmente cambia básicamente nada. Sí, es como si hubiéramos vuelto al 1922. Y entonces, pues, esa exhibición, yo tengo unas piezas que son unas intervenciones de tarjetas electorales que yo recupero de personas que no ejercen o que no entienden que el ejercicio electoral, no, pues, no creen en el ejercicio electoral y simplemente pues me dan estas tarjetas electorales, entonces yo las mutilo o las convierto, y entonces pues Carlos también tiene unas piezas, que es una pieza de unos se vende y cada letrero de se vende pues tiene el nombre del gobernador y entonces el cuatrenio que gobernó, y entonces pues una pieza que se compone de, ¿cuántos son? Bueno, desde 1952, desde el primer gobernador electo hasta el último, pero se pone un cartel de se vende en blanco para ser llenado con el que sea elegido. Ahora mismo hay que llenar ese con Pierluisi y yo pongo uno en blanco para el próximo. Por eso se llama historia de la repetición, porque es como una pieza viva que no muere. Entonces la otra pregunta que nos hiciste se olvidó. Yo creo que yo creo que estamos, fíjate, siempre hay pompeadera, siempre estamos como que tratamos de asumir una actitud optimista, ¿no? Dentro a lo mejor de los panoramas tenebrosos. El Bimer hablaba de cómo vemos el futuro, pues yo el futuro, en verdad, mi futuro es el mes que viene. Trato, si pienso más allá del mes que viene, como que me puedo asustar un poco y entonces pues trato de llevarlo así al futuro, pero el más cercano. Porque el presente es complicado y el pasado es, ya tú sabes. ¿Qué más, Carlito? Hasta la victoria siempre, pues. Estamos gozando, ya se pasa bien, se sufre, pero se sufre con... Se sufre pero se goza.